Buenos días, hoy vamos a iniciar con la unidad 4, que es la unidad de termodinámica. Esta unidad vamos a iniciar con una pequeña introducción de lo que es la energía interna, la temperatura y las diferentes conversiones que podemos hacer en la temperatura. Voy directamente al material. Mírenlo aquí, termodinámica. Vamos a iniciar con esta primera parte, que tiene que ver con temperatura. Bien, lo primero que podemos decir que cuando tenemos un material sólido, las moléculas que componen ese material siempre están vibrando, porque están más unidas. En el material sólido las moléculas están más unidas. Y en el material, en los fluidos, en los líquidos, en los gases, las moléculas se mantienen vibrando, se mantienen dando vuelta, se mantienen moviéndose, se mantienen rotando y todo eso. O sea, esa es la diferencia. Porque los líquidos y los fluidos, las moléculas están más separadas. Eso es una... Esas son las características de los sólidos y los líquidos y fluidos. Ahora bien, a consecuencia de esto, nosotros podemos hablar de energía térmica o energía interna en base a estos movimientos de estas moléculas. Cuando las moléculas se mueven, las moléculas tienen lo que es energía cinética y energía potencial. Entonces, la suma de estas energías que tienen estas moléculas es lo que nosotros llamamos energía interna o térmica. O sea, el movimiento de estas moléculas crea lo que es energía cinética. Y este cambio de posición, que ahí está el movimiento, crea altura, y por eso es que hablamos de energía potencial. Entonces, la suma de todas estas energías dentro de un material sólido, de un material líquido, de un fluido, de gas, eso es lo que llamamos energía térmica. Ahora bien, nosotros podemos definir lo que es también temperatura como el promedio de la energía cinética de las moléculas que están dentro de un material, dentro de un fluido. Esto del promedio es porque, como le dije ahorita, si el material es sólido, las moléculas vibran, o sea, que se mueven, o sea, vibran. Cuando el material es fluido, líquido o gas, las moléculas se mueven. Entonces, eso crea energía cinética para los dos. Y la temperatura va a depender de esto. Si la temperatura es alta, significa que las moléculas tienen mucha energía cinética. Si la temperatura es baja, significa que las moléculas tienen poca energía cinética. Un ejemplo es con estos dos materiales. Aquí tenemos un material que se está moviendo y está creando calor. Y este es un material que no se está moviendo y está creando, para decirlo, ¿verdad? Está creando frío. Entonces, lo que podemos decir es que en el calor las moléculas se están moviendo más. Por eso es que hay más energía cinética aquí que aquí. En el frío, las moléculas se mueven menos,
pero se mueven menos, pero se mueven. Pero donde se mueven más es donde está el calor. También otro ejemplo podemos ver cuando nosotros hacemos ejercicio. Cuando ustedes hacen ejercicio que están corriendo, que están levantando pesas, el cuerpo de ustedes se siente más caliente. Entonces eso significa que las moléculas que componen su cuerpo se están moviendo más rápido. Y eso lo que hace es que crea un cambio de esa energía cinética a mayor movimiento. O sea, que el cuerpo se va calentando. Cuando ustedes se detienen a descansar, las moléculas lo que hacen es que se van deteniendo más, ¿verdad? Pero no el total, sino se van deteniendo. Y entonces su cuerpo se mantiene en la temperatura que es, ¿verdad? La temperatura normal. Entonces, por eso es el asunto de lo que es más calor, más temperatura y menos temperatura, ¿verdad? Ahora, vemos este ejemplo, miren. Aquí tenemos dos ejemplos. Un ejemplo de dos recipientes con la misma cantidad de agua y la temperatura es diferente. Y aquí tenemos dos recipientes con la misma cantidad de agua y con temperaturas iguales. Claro, estos son los dos ejemplos. Estos son temperatura diferente y temperatura igual. O sea que la temperatura no tiene que ver con que tiene que ser la misma cantidad de moléculas. No, no tiene que ver eso. Porque en esta cantidad de agua hay más moléculas que aquí. Hay más moléculas que hay. Pero ¿qué ocurre? Esta temperatura es diferente a esta. ¿Por qué? Porque el promedio de la energía cinética dentro de los recipientes es diferente. Si aquí el promedio de la energía cinética es mayor que aquí, eso significa que el termómetro va a marcar mayor temperatura que aquí. Y si aquí el promedio de la energía cinética es mayor que aquí, entonces aquí va a marcar mayor temperatura que aquí. O sea que la temperatura lo que depende de eso, del promedio de la energía cinética que tienen las moléculas en ese recipiente, en ese fluido que está ahí. Ahora, aquí, esta agua es caliente, esta agua es fría. ¿Qué significa agua caliente? Que las moléculas se van moviendo más rápido y por eso es que la temperatura aquí es mayor que aquí. Y aquí la molécula se va moviendo más lenta. La temperatura es menor porque la energía cinética es menor. Ahora bien, con relación a la energía térmica, ¿verdad? ¿Qué decíamos de la energía térmica? ¿Qué decíamos? Aquí arriba. Decíamos que la energía térmica era, mira aquí, la energía térmica o interna, ¿verdad? Térmica o interna. Era la suma de todas las energías que están ahí adentro. La suma de todas las energías que están ahí adentro. Significa que cuando nosotros hablamos de energía térmica, estamos hablando de energía cinética y también de energía potencial. ¿Verdad? Energía cinética y energía potencial. Significa que en estas dos, que el agua está en el mismo tamaño, ¿verdad? Posiblemente aquí haya mayor energía térmica. ¿Por qué? Porque las moléculas que están por aquí arriba y las moléculas que están por aquí arriba tienen la misma energía potencial, porque están en el mismo tamaño, ¿verdad? Pero como esta se está moviendo más rápido, la energía térmica aquí va a ser mayor, ¿verdad? Ahora, aquí abajo, posiblemente no. Vamos a suponer, si aquí arriba yo tengo moléculas y aquí yo tengo moléculas, ustedes se dan cuenta que hay un grupo de moléculas
hay un grupo de moléculas que tendrá energía potencial mayor que la que están aquí abajo. Y las que están aquí abajo van a tener la misma energía potencial que la que están aquí. Significa que si las dos aguas que están ahí, vamos a suponer que tienen la misma temperatura, significa que esta tiene mayor energía térmica. ¿Por qué? Porque hay un grupo de moléculas que tienen mayor energía que otras que están aquí. Entonces, si tiene la misma temperatura, esta va a tener mayor energía térmica. Pero ¿qué ocurre? Que si yo caliento esta agua, la energía cinética que hay aquí, que va a aumentar, posiblemente se hace mayor que todas las energías que están aquí adentro. ¿Verdad? Entonces, la cantidad del líquido, la cantidad del material, también influye en la energía térmica. Bien, significa que si yo tengo dos materiales sólidos, uno con mucha masa y otro con poca masa, y lo caliento a igual temperatura, el de mayor masa va a tener mayor energía térmica. ¿Por qué? Porque tiene mayor moléculas, las moléculas se van a mover igual que las que están adentro del envase pequeño, del material pequeño, pero van a tener mayor energía porque son más. ¿Verdad? Y recuerden, es la sumatoria. No es como la temperatura es el promedio de la energía cinética. La energía térmica o la energía interna es la suma de todas las energías que tienen las moléculas. O sea, que es diferente. Son dos cosas diferentes. Ok. Entonces, eso es lo que es la temperatura y la energía térmica, que son cosas diferentes, son cosas muy diferentes. Eso es como en la frecuencia y el periodo, también son diferentes. La frecuencia y periodo son diferentes también. Ok, entonces ya sabemos que la temperatura es el promedio de la energía cinética de las moléculas que componen un material o un fluido. Entonces, aquí tenemos lo que es el termómetro. Sabemos que el termómetro es el instrumento que sirve para medir la temperatura. O sea, el termómetro lo que hace es que mide el promedio de la energía cinética de las partículas de algo. El termómetro que nosotros utilizamos para medir la temperatura de uno, cuando uno se lo pone aquí abajo o la lengua o algo, lo que hace es eso. Mide la energía cinética de las partículas de nuestro cuerpo. Claro, eso también tiene que ver con el asunto de dónde el cuerpo, porque debajo de la lengua y aquí debajo de la axila es como si fuera un detector de temperatura del cuerpo. Entonces, el mercurio que tiene el termómetro es un material que es sensible a la temperatura. Entonces, por eso es que el mercurio, además, es un material que siempre es sólido, que siempre es líquido. Entonces, es sensible, es muy sensible a la temperatura, porque todo lo que son metales son sensibles a la temperatura. Pero el mercurio, como es el único metal que se mantiene líquido, entonces es más sensible todavía. Entonces, hay termómetros que son líquidos, ¿verdad? Del mercurio, generalmente. Hay otros termómetros que se llaman termopares o termómetro de resistencia, que es el termómetro digital, es el termómetro digital que nosotros conocemos. Y hay uno que se llaman pirómetros, que son termómetros especiales para calderas. Esos son termómetros que miden grados altísimos. Y son termómetros para calderas, así como este que está aquí. Ok, entonces, seguimos. Ok, escala de temperaturas. En el sistema de temperaturas tenemos tres escalas, que ustedes conocen algunas. La escala Kelvin, la escala Fahrenheit y la escala Celsius. Esta escala es la que nosotros utilizamos para medir la temperatura aquí, en el país. La escala Fahrenheit la utilizan mucho en Estados Unidos, la utilizan las dos, pero el Fahrenheit lo utilizan más. Hay otros países, pero son muy pocos. La mayoría de países utilizan el Celsius. Y la escala Kelvin es una escala que utiliza números muy grandes y es una escala que se utiliza generalmente en ciencia. Eso es para medir
temperaturas grandísimas, o muy grandes o muy pequeñas. Esa es la escala Kelvin. La escala Kelvin solamente se utiliza así. O sea, una caldera, si ustedes van a un sitio, vamos a suponer una planta eléctrica o algo así, donde ustedes pueden encontrar una caldera de vapor, una planta hecha de carbón. Esas calderas tienen los termómetros en base a escala Kelvin, porque la escala Kelvin utiliza números grandísimos. Entonces, es casualidad de que el sistema internacional utiliza el Kelvin como la escala preferencial, pero en realidad ningún país utiliza el Kelvin como escala preferencial. Siempre utiliza o Celsius o Fahrenheit. El Celsius es mayor. Ahora bien, esto de las escalas de temperatura se pueden convertir, o sea, se puede pasar de una escala a otra de la siguiente forma. Miren, les voy a enseñar. Ya ustedes tal vez lo han visto. Mírenlo aquí. Estas son fórmulas de conversiones. Aunque también en internet ustedes pueden conseguir algunas calculadoras para eso, pero estas son fórmulas de conversión. Miren, aquí tenemos la formulita para convertir de Celsius a Kelvin. De Celsius a Kelvin. Significa que si yo tengo, suponemos, no. Vamos a suponer que yo tengo 34 grados Celsius, que es una escala un poquito caliente, y yo lo quiero convertir a Kelvin. Yo solamente tengo que poner el 34 más 273 y eso me va a dar, eso yo lo puedo poner así, eso me va a dar 200, no, 306,7 grados Kelvin. O sea, que 307 grados Kelvin corresponde a 34 grados Celsius. O sea, esa es la forma de conversión, ¿verdad? Yo tengo aquí la otra de Kelvin a Celsius, es la misma, solamente despejada. Aquí tengo otra que es de Fahrenheit a Celsius y otra de Celsius a Fahrenheit, ¿verdad? También, aunque no está aquí, yo puedo también buscar la forma de convertir, de tener mi fórmula de Kelvin a Fahrenheit y al revés. ¿De qué forma? Bueno, yo puedo cambiar esto por esto. O sea, TF igual a 9 sobre 5 por TK menos 273 más 32. Significa que esto sería TF 9 TK entre 5 menos 273 entre 5, ¿verdad? Porque esto se distribuye aquí, más 32. Entonces, si yo resuelvo aquí, déjame ver cuánto da. Eso yo creo que va a dar una decimal. 273 entre 5 menos 32. Eso da TF igual a 9 TK entre 5 menos 22.6. Sí, así mismo. Entonces, esta sería la formulita para convertir de Kelvin a Fahrenheit. Y para convertir de Fahrenheit a Kelvin, entonces tengo que despejar, ¿verdad? Sería más o menos así. Déjame ver si lo hago. TK, esto pasa sumando, esto pasa sumando, sería
TF más 22.6. Esto pasa multiplicando. Déjame ver. Y esto pasa dividiendo. Ok. Entonces sería TK igual a 5TF más, esto yo lo multiplico por esto y este por esto. 522.6 entre 9. Entonces, esto que está aquí, lo resolvemos. Déjame ver cuánto da. 5 por 22.6 entre 9 da 12.6. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Esta sería la formulita para convertir de Fahrenheit a Kelvin. O sea, pero no importa, eso también hay calculadoras que convierten eso. Así que no hay problema con eso. Entonces, aquí abajo hay unos ejercicios, porque no, en realidad no vamos a, para los ejercicios no vamos a hacer conversiones, nada de eso. Las conversiones las vamos a hacer dentro de los ejercicios. Por eso le estoy mostrando estos ejercicios. Hay algunos ejercicios de cómo convertir. Algunos prefieren, cuando le dicen que convierta de Kelvin a Fahrenheit, algunos lo que hacen es que lo convierten a Celsius y luego de Celsius lo convierten a Fahrenheit. Pero no, aquí. Pero a veces también es mejor tener la formulita, no importa. Ok, eso sería la parte introductoria de la termodinámica. ¿Alguna pregunta con esto? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? De mi parte, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver aquí. Claro, la parte introductoria es bien facilito. Solamente es